temas. El día de hoy ya retomando parte de lo que es fisiología neuronal, vamos a hablar, aquí haremos más que todo un repaso de la parte de la neuroanatomía y haremos algo de correlación con función. Específicamente pues hablando de algunos aspectos de la médula espinal en cuanto a su anatomía interna, y allí veremos las vías ascendentes y descendentes. Esta presentación, como ustedes pueden ver, tiene un audio insertado en cada una de las diapositivas, así que yo se las voy a pasar y ahí usted puede repasar, valga la redundancia, las diapositivas. Que bueno, yo no les di clase a ustedes de neuroanatomía, pero sé que tuvieron un buen profesor, así que pienso que esta parte va a ser pan comido, ¿no? Solamente comencemos con definiendo algunos términos importantes. Recuerden que en la médula espinal la sustancia gris está ubicada internamente, a diferencia de lo que ocurre en el encéfalo, donde ésta se ubica externamente en la corteza cerebral. La sustancia gris está mayormente constituido por las células gliales, las neuroglias, los cuerpos neuronales de estas células y fibras más que todo mielínicas. La sustancia blanca son fibras nerviosas, y la corteza o córtex, como les decía hace un momento, es la sustancia gris que se dispone en una superficie, como por ejemplo en la corteza cerebral o el cerebelo. Nos referimos al término de tracto a aquel grupo de fibras que tiene un mismo origen, destino y función. Se habla de un fascículo cuando nos referimos a un tracto que es más compacto. Hablamos del lemnisco cuando nos referimos a una vía sensorial que generalmente va al tálamo y que tiene función más que todo sensitiva. El término viene de un vocablo antiguo que quiere decir cinta. Por ejemplo, se habla del lemnisco espinal y se habla también del lemnisco trigeminal. En algunos libros se va a encontrar el término funículo, que es un término usado para describir un cordón. Un funículo contiene varios tractos o fascículos. Más que todo, en neuroanatomía hablamos de los cordones posteriores, los laterales y los anteriores, pero en algunos libros encontrarán este término funículo, ¿no? Se habla de decusación cuando nos vamos a referir a aquella formación anatómica que contiene fibras que van a cruzar oblicuamente la médula siguiendo prácticamente toda la misma dirección, pero pasándose al lado contralateral. Comisura es aquella formación anatómica que está constituida por fibras que van a cruzar perpendicularmente un plano mediano y que tiene por consiguiente dirección opuesta. A nivel de la médula tenemos, por ejemplo, la comisura gris anterior de la médula espinal, que es una estructura pues importante. Ahora verán por qué. Esta configuración anatómica interna de la médula espinal, así a grandes rasgos, se ve un poco compleja. Sin embargo, uno puede disecar esta estructura en varias partes, así se hace más fácil poder comprenderla. Y vamos a hacerlo de esta manera. Recuerden que la sustancia gris está ubicada a nivel interno en la médula espinal, aunque aquí en esta imagen se vea de un color distinto, se vea más claro, y la sustancia blanca está ubicada externamente. Entonces, acuérdense que esta sustancia gris tiene unos cuernos posteriores, tiene unos cuernos anteriores
y en algunas partes, específicamente en la columna torácica, tenemos el cuerno lateral más prominente. Lo que está entre los cuernos posteriores constituye los cordones posteriores. Lo que está entre los cuernos posteriores y los cuernos anteriores serían los cordones laterales, y lo que está entre ambos cuernos anteriores son los cordones anteriores. Es fácil estudiar el cordón posterior de primerito, porque sabemos que ahí solamente existen dos fascículos o dos haces, y que son de naturaleza más que todo ascendente, que son el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Así que si usted quiere recordar fácilmente cuáles son los fascículos o haces que van en cordones posteriores, solamente tiene que recordar que son dos, y que son el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme. Desde el punto de vista de fisiología, estas estructuras son importantes porque llevan la información del tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción. Así que, recordando esto, en cordones posteriores va la información del tacto discriminativo, vibración y propiocepción. Ahora vamos al cordón lateral. El cordón lateral, ustedes pueden ver que tiene la gran mayoría de los haces importantes desde el punto de vista fisiológico. No quiere decir que los demás no sean importantes, pero aquí están lo que mayormente abordaríamos en las clases de fisiología. Y quiero que recuerden particularmente este número 4. Número 4 es el tracto córtico espinal lateral. El tracto córtico espinal lateral, como ustedes recuerdan, es una estructura que nace a nivel de la corteza cerebral en el área 4 de Brodmann, y hace su recorrido a través de todo el tallo cerebral. Cuando pasa por el bulbo, forma las llamadas pirámides vulvares, por eso también se le llama el tracto piramidal, y a nivel de la médula espinal se va a ubicar en los cordones laterales. Desde el punto de vista de fisiología, estos cordones laterales tienen que ver con los movimientos voluntarios de las extremidades, así que esto hay que recordarlo. Esto lo vamos a ver posteriormente analizando cada uno por separado, pero ahorita pues vamos a aprovechar que tenemos la imagen aquí y ir haciendo una aproximación, que es más que todo un recorder, porque ya esta información ustedes la han estudiado previamente. Observen otra estructura muy cercano a la corticoespinal lateral, pero que está ubicado más externamente. Este es un haz ascendente, a diferencia del corticoespinal, que es descendente. Este que está señalado con el número 5 es el espino talámico lateral. El espino talámico lateral tiene su primera neurona asociada a un receptor que generalmente está pues, en la piel, y que generalmente son terminaciones nerviosas libres. Este tracto ingresa originalmente a la médula espinal por los cordones posteriores y luego se ubica contralateralmente, o sea, la información que lleva él es la información del lado contrario del cuerpo. Recuerden, haz espino talámico lateral. Fisiológicamente es importante porque lleva la información de dolor y temperatura. Bien, otras estructuras que pueden observar en esta imagen están justo en los bordes de los cordones laterales. Estas que están señaladas con el número 3 y el número 6 son los haces espinocerebelosos, tanto el dorsal como el ventral. El espinocerebeloso dorsal va a aportar la información de
propiocepción no consciente, al igual que el espinocerebroso ventral. El espinocerebroso dorsal recibe el nombre de haz de Fletching y el espinocerebroso ventral es el haz de Gowers. Bien, si pudiéramos resumir estas estructuras de los cordones laterales, podemos decir que los principales son el haz corticoespinal, que es un haz descendente, el espinotalámico lateral, que es un haz ascendente, y los haces espinocerebelosos, el dorsal y el ventral, que son más que todo, son de hecho ascendentes y que están ubicados en los bordes. Aquí se nos quedó uno pequeñito que está en relación con el haz corticoespinal lateral y que es el haz rubro espinal, que luego veremos un poco más en detalle pues su estructura anatómica y su función. Si yo conozco lo que discurre por cordones posteriores y lo que discurre por cordones laterales, ya me es más fácil recordar el resto de los haces, porque aquí la gran mayoría van a estar en cordones anteriores y usualmente son haces más pequeños, no por ello menos importantes. Por ejemplo, aquí tienen el córtico espinal anterior, señalado con el número 9. También discurre allí el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el tecto espinal, pues que son estructuras un poco más pequeñas. Bien, hagamos un ejercicio mental para mantenernos despiertos. ¿A quién del grupo aquí le gusta la neuroanatomía? ¿Hay alguien que le haya fascinado la neuroanatomía? Nadie va a decir que le gusta para que no le pregunten, ¿verdad? ¿Cierto? Hola, hello. ¿Están allí? Sí, doctor. Se me fue ay, pensé que se me había ido la señal, ya me había asustado. A ver, usando esta imagen, a nivel de cordones posteriores, tengo haces descendentes, ¿cierto o falso? ¿Escucharon la pregunta? A nivel de cordones posteriores, tengo haces descendentes, ¿cierto o falso? Falso, profe. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué falso? Porque me parece que son ascendentes. ¿Cuántos hay en los cordones posteriores? 2. Solo 2 y los dos son ascendentes. Son el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme. Muy bien, vamos a verlos ahora uno por uno. Bien. Vamos a comenzar con los haces córticoespinales que, como ya vimos, están ubicados en los cordones laterales. Los tractos córtico-espinales son los principales haces de fibras descendentes en el ser humano. El cuerpo de la neurona de este haz están presentes en la corteza cerebral, en el área 4 de Brodmann, que es la corteza motora primaria. Y de allí, desde la corteza motora primaria, los axones de estas neuronas son fibras que van a descender primero por la cápsula interna, luego van a ubicarse a nivel del tallo cerebral, pasan por la porción ventral del mesencéfalo, luego pasan por el puente de Barolio, donde son seccionados por las fibras transversas del puente, y finalmente a nivel del
tallos se ubican en las pirámides del bulbo. Posteriormente, después que ya pasan las pirámides del bulbo, allí se van a decusar hacia el lado contralateral en la zona llamada decusación de las pirámides. Bien, vamos a aprovechar esta imagen que tenemos en esta diapositiva. Estas estructuras que ustedes ven aquí, que tienen el número 2 y el número 9 encima, son los llamados pedúnculos cerebrales, que son estructuras que pertenecen al mesencéfalo. Bueno, aquí en la porción medial del mesencéfalo es donde vienen bajando los haces corticoespinales. Ya acá a nivel del puente de Barolio, estos haces corticoespinales son seccionados por las fibras transversas del puente y forman unos haces separados, y luego ellos se unen y forman las pirámides del bulbo, que son estas estructuras que tienen el número 12. Las pirámides del bulbo no son más que las corticoespinal que viene descendiendo. Y aquí hay una estructura que es la llamada decusación piramidal. ¿Qué sucede aquí? Que los haces, el 90% de sus fibras se van a cruzar al lado contrario, y cada uno se cruza hacia el lado contrario. Forman la llamada decusación piramidal. Debido a que este haz forma en la porción ventral del bulbo las pirámides, también se le llama haz piramidal o haz piramidal cruzado, porque él pasa para el lado contrario. Bien, en este esquema se ilustra cómo es el recorrido que hacen los haces corticoespinales o haces piramidales. Observen su lugar de nacimiento. El cuerpo de sus neuronas está en la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Desde allí forma la llamada corona radiada, que son los haces o axones de estas neuronas que van a ir descendiendo, pasan por la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna pasa por fuera de los tálamos y luego se van a ubicar a nivel del tallo cerebral. En el tallo cerebral, ya en la porción final del tallo cerebral, que es en el bulbo, van a formar la llamada decusación piramidal, donde ellos se cruzan hacia el lado contrario. Bien, la mayoría de las fibras de este haz, como vimos, discurren por los cordones laterales de la médula y sus neuronas van a terminar en sinapsis con las neuronas de los cuernos anteriores, que van a su vez a inervar a la mayoría de las fibras de ellos van a inervar a la musculatura estriada esquelética que corresponde. Bien, este esquema también muy ilustrativo. Observen la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Esto es lo que se le llama también el llamado homúnculo motor. O sea, si nosotros esto lo representáramos con cada una de las partes del cuerpo, formarían funcionalmente un hombrecillo, porque cada parte del cuerpo tiene su representación en esta parte del cerebro. La pierna, el brazo, la mano, la cara, cada parte del cuerpo tiene una representación en la corteza motora primaria. Observen que de allí los haces van a comenzar a descender, pasan por aquí por la cápsula interna, luego acá en la porción basal del mesencéfalo, en lo que les decía en una imagen anterior que eran los pedúnculos cerebrales. Luego aquí a nivel del puente, los haces son seccionados por las fibras transversas del puente y forman estos haces separados. Luego ya en lo que es la médula oblonga o el llamado bulbo raquídeo, pues forman las pirámides vulvares. Allí se decusan, es decir, pasan para el lado contrario y se ubican en su porción, en su
localización final, que es en los cordones laterales de la médula, y allí hacen sinapsis con las motoneuronas alfa de los cuernos anteriores de la médula espinal. Bien, aprovecho para que realicen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. A ver, preguntas. Profe, ¿usted puede aplicar el proceso de nuevo, por favor? Es que mi internet se está trabando. A ver, milagros. Bien, vamos a ir haciéndolo parte por parte. Profe, disculpe, una consulta. ¿Usted nos va a compartir este material para estudio? Depende, si se portan bien en esta clase, se los presto. Si participan. Dale, bueno. A ver, milagros. ¿Cómo esta área de aquí de la corteza cerebral, a qué área de Brodmann corresponde? Esta que estoy señalando con el puntero. Profe, es que no lo entiendo porque se me corta acá, me está preguntando, ¿cómo que? Digo. A ver, ¿a qué área de Brodmann corresponde esta parte del cerebro que estoy señalando? ¿A qué área de Brodmann corresponde esta parte del cerebro que estoy señalando? Recuerden que es la corteza motora primaria. Al área 4, profe. Área 4 de Brodmann. Bien, dijimos que en el área 4 de Brodmann, aquí están las neuronas o el cuerpo de las neuronas piramidales. De allí, estas neuronas piramidales proyectan sus axones hacia abajo, pasando por la cápsula interna, y después en la cápsula interna forman o pasan a discurrir por el tallo cerebral. A nivel del mesencéfalo, ellas pasan por la porción ventral del mesencéfalo. Luego en el puente se ubican también ventralmente en el puente, pero aquí son seccionados por unas fibras que se llaman fibras transversas del puente. O sea, lo separan en varios haces. Luego, a nivel del bulbo raquídeo, se van a ubicar ventralmente, ¿sí? Ventralmente, formando las pirámides del bulbo. Las pirámides luego se decusan en la llamada decusación piramidal, donde ellas se pasan para el lado contrario del cuerpo y finalmente se ubican a nivel de la médula espinal en los cordones laterales, formando el haz córtico-espinal que ya pudieron ustedes observar en la primera diapositiva que les presenté, cuál es su ubicación final. Como pueden observar, este haz córtico-espinal, las fibras hacen sinapsis con las motoneuronas alfa de los cuernos anteriores de la médula espinal. Y de allí, pues estas motoneuronas alfa van a hacer sinapsis con su respectivo musculatura estriada, dependiendo de en qué segmento medular estamos hablando. Milagros, ahora sí escuchó. Profe, yo le escribí a Angie porque se me salió el Zoom y volvió a entrar al Zoom. Pero yo voy a volver a ver la diapositiva, gracias. ¿Quién, Angie? Yo le escribí que se me salió, pero me dijo que usted siguió explicando. Ok. Bueno, igual usted puede luego repasar. Yo le puse aquí el audio para que usted repase la imagen. ¿Vale? Y profesor, le dije que yo puedo repasar la diapositiva. Gracias. Bien. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, recomendaciones. Sigo, pues. Recuerden que esto es más que todo un repaso de la neuroanatomía, pero ahora estamos haciendo una correlación con la función, es decir, con la fisiología. Bien.
Ya, bueno, así como existe un córtico espinal anterior, bien, como ustedes saben, existe un haz corticoespinal lateral, o llamado también haz piramidal cruzado, pero existe un haz corticoespinal anterior o haz piramidal directo. Yo les mencioné que a nivel de las pirámides del bulbo, en la decusación piramidal, el 90% de las fibras se cruzan para el lado contrario. Pero hay un 10% de esas fibras que no se cruzan y se quedan en los cordones anteriores de la médula espinal. Y ellas forman el llamado haz piramidal directo o haz córtico espinal anterior. ¿Sí? Recuerden que los haces se llaman haces piramidales porque pasan por las pirámides del bulbo. Bien, en la proximidad del haz córtico espinal tenemos un haz llamado haz rubro espinal. El nombre rubro espinal viene porque él nace en los núcleos rojos del mesencéfalo y él cuando desciende se ubican también en los cordones laterales de la médula espinal, muy en la proximidad del haz córtico espinal lateral. En el esquema que ustedes pueden observar tenemos un corte a nivel del mesencéfalo en el cual se esquematizan los núcleos rojos. Rubro es una voz griega, si mal no recuerdo, que quiere decir rojo. Observen su ubicación a nivel del mesencéfalo. Allí muy cerca están los núcleos del tercer par craneal. ¿Sí? De hecho, esto es importante recordarlo porque a veces hay algunas lesiones de esta zona que se dan manifestaciones también oculares. Bien. Este haz rubro espinal tiene que ver con los movimientos finos, sobre todo los movimientos finos de las extremidades superiores. Recuerden esto, Aquí pueden observar un corte anatómico a nivel del mesencéfalo, donde observamos la ubicación de los núcleos rojos. Por ahí cerca está el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Alrededor de este acueducto está la llamada sustancia gris periacueductal. Pero aquí la estrella de la cual estamos hablando son los núcleos rojos. Recuerden que son el origen del haz rubro espinal, que en la médula espinal se ubica muy cercano a el haz córtico espinal. Y este haz tiene que ver con los movimientos finos de las extremidades superiores. Bien, recuerden que en este punto estamos hablando sobre haces descendentes y ya hablamos de dos haces descendentes de los cordones laterales. Hablamos de el haz córtico espinal lateral y hablamos del haz rubro espinal. Ahora hablemos un poquito del haz vestíbulo espinal. Este haz vestíbulo espinal va a estar ubicado anatómicamente en los cordones anteriores de la médula espinal y ellos van a tener su origen en los núcleos vestibulares a la altura del bulbo y parte del puente. Y esto, como ya les dije, pues sus fibras se van a ubicar en los cordones anteriores. Observen aquí en esta imagen donde van a estar los núcleos vestibulares. Prácticamente van a estar ubicados anatómicamente pues en la parte
lateral del piso del cuarto ventrículo entre el bulbo y el puente. Ahí están los núcleos vestibulares y ellos van a ser el origen de este haz vestíbulo-espinal. Este haz pues nace aquí y va hacia la médula espinal ubicándose en los cordones anteriores. Son importantes porque conectan con el sistema vestibular, con el utrículo, el sacro y los canales semicirculares, que son los que nos ayudan a ubicarnos espacialmente en los tres ejes del espacio y también para captar la aceleración horizontal y la aceleración vertical. Así que al estar conectados con los mismos, estos haces tienen que ver con estas funciones de ayudarnos con el equilibrio, parte de la regulación del tono muscular y con el llamado sistema extrapiramidal. Bien. A nivel de todo el tallo cerebral, nosotros tenemos muchas neuronas que van a formar la llamada formación reticular. Están ubicados en todo el tallo cerebral. Aquí se ha esquematizado con el color rojo. Y esta formación reticular son neuronas que tienen conexiones con varias partes del encéfalo, pero también con la médula espinal. Ella es el origen del haz retículo espinal. Este haz tiene que ver mucho con el estado de alerta o el estado de conciencia. La formación reticular tiene que ver específicamente con el estado de alerta y conciencia, pero también tiene que ver con el mantenimiento del tono muscular. Bien. Todos los haces que hemos visto hasta ahora son importantes en el control de los movimientos y en el tono muscular, y las fibras de ellos generalmente terminan en contacto con interneuronas que a su vez se van a asociar a neuronas motoras. Ahora vamos a hablar de los tractos ascendentes en la médula espinal. Bien, estos tractos están formados por fibras nerviosas que van a llevar la información a estructuras que están situadas por encima de la médula, la información que está relacionada con el dolor y la temperatura, el tacto epicrítico, la presión y la propiocepción. La información que llevan esos haces, recuerden que ya ha penetrado a la médula a través de las neuronas sensitivas situadas en las raíces posteriores de los nervios espinales. Y vamos a comenzar con uno de los más importantes tractos ascendentes de la médula espinal, y es el tracto espinotalámico lateral, que está ubicado en los cordones laterales de la médula espinal. Como lo dice su nombre, ellos van a iniciar en la médula y van a terminar en el tálamo. Llevan las sensaciones de dolor y temperatura principalmente, pero también pueden llevar algo de el tacto burdo o protopático y algo de presión. Pero principalmente son los haces que llevan la información de dolor y temperatura. Bien, en este punto vamos a hacer un pequeño alto para analizar el haz
espinotalámico lateral e integrar esta información de neuroanatomía con fisiología. Noten que el haz espinotalámico aquí se ha colocado de color rojo. Observen que esta información que es recogida por neuronas sensitivas entra a la médula espinal por los cuernos posteriores. Por ejemplo, yo tengo una terminación nerviosa libre en un dedo de la mano derecha, que es la mano que más uso, y accidentalmente agarro una paila caliente. Esa información del calor que se capta como una información que me va a causar cierto daño estimula las terminaciones nerviosas libres ubicadas en la mano, y esa información viaja por una neurona sensitiva. Esta información va a entrar por el cuerno posterior, luego pasa por la comisura gris anterior de la médula espinal y se va a ubicar en los cordones laterales de la médula. Allí el haz asciende hasta llegar al núcleo ventro-póstero-lateral del tálamo. ¿Sí? Aquí dice VPL, ventro-póstero-lateral del tálamo. Y luego, desde ese núcleo ventro-póstero-lateral del tálamo, la información viaja como radiaciones talámicas hasta llegar a la corteza sensitiva primaria, que está en el giro postcentral. En el giro postcentral, o área 1, 2 y 3 de Brodmann. A nivel de este giro postcentral también existe el llamado homúnculo sensitivo. Homúnculo quiere decir hombrecillo. Se le llama así porque cada parte del cuerpo también tiene una representación en esta corteza. Es decir, al igual que en la corteza motora, la corteza sensitiva, también cada parte del cuerpo, las piernas, los pies, las manos, el tronco, la cara, etc., cada parte está representada en el homúnculo sensitivo. Entonces, recapitulando esta información de dolor que fue captado por una terminación nerviosa libre en la mano derecha mía, viajó hasta probablemente el segmento 6 de la médula espinal, porque fue con el dedo pulgar de la mano que yo me quemé. Llegó al segmento 6 de la médula espinal, viajando inicialmente por el nervio mediano, llegó hasta el segmento 6, ahí entró en el cuerno posterior de la médula espinal, luego pasó por la comisura gris anterior de la médula, se ubicó en los cordones laterales como haz espinotalámico lateral, y de ahí ascendió, siguió subiendo, pasó por el tallo cerebral, llegó hasta el núcleo ventropóstero lateral del tálamo, que es la estación de relevo. De ahí del núcleo ventropóstero lateral del tálamo, la información viajó hasta llegar a la corteza sensitiva primaria, que dijimos que es el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Cuando la información llega aquí es cuando nosotros somos conscientes de que nos quemamos el dedo pulgar de la mano derecha. Y cuando llega aquí a la corteza cerebral es cuando uno se hace consciente. Pero tengan presente que esto ocurre en cuestiones de milisegundos, porque ya ustedes hablaron sobre potencial de membrana y potencial de lesión. ¿Es así? Sí, profe. Sí, bueno. Esta información viaja rápidamente
a través de estos haces y de esta forma yo me doy cuenta rápidamente cómo fue que me quemé la extremidad. Bien, seguimos hablando ahora de otros haces. Bueno, déjenme mencionarles algo aquí. La vía del dolor, que vimos que es la vía del espino talámico lateral, ella también está en relación con un tracto que se llama tracto espino reticular. Este tracto espino reticular se llama así porque algunos haces de la vía del dolor, en lugar de llegar hasta el tálamo, se desvían y van hacia la sustancia reticular. ¿Sí? Y esto quiero que ustedes lo recuerden de esta manera. Vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Hay alguien que se esté durmiendo ahorita en la clase? Me imagino que sí. A ver, vamos a preguntar así al azar. Bermúdez, Anais, ¿está ahí? Anais Bermúdez, are you there? A ver, Angie, pues, Angie Castillo. Angie, are you there? Angie. A ver, aquí estoy, profe, aquí estoy. Está, ya me había puesto triste, se durmieron todos, Dios mío. A ver, Angie, estamos ahorita en la clase de fisiología y su compañera de la silla de adelante, que es Arlene Rivadeneira, se está durmiendo en la clase. Y usted sabe que el profesor se molesta si alguien se duerme en la clase. ¿Usted qué haría? Arlene está sentada en la silla de adelante. ¿Usted qué hace? La pellizco. La pellizco, exactamente, para que se despierte, ¿verdad? Bueno, eso tiene en cierto modo una explicación fisiológica, que es que cuando usted hace algún estímulo de dolor, parte de la información va a llegar al tálamo, pero otra llega a la sustancia reticular activadora. La sustancia reticular activadora es la que tiene que ver con el estado de alerta o conciencia. Y usted activa esta sustancia reticular activadora y Rivadeneira, Arlene, se despierta. Pero también se va a poner molesta porque otra parte de la información viaja al tálamo y de ahí a la corteza sensitiva primaria y le va a decir, oye, ¿por qué me pellizcas? Porque eso me dolió. Bueno, te dolió, pero te salvé de que el profesor te quitara 10 puntos en el examen. Bien. Profesor, una consulta, ¿esa sustancia tiene que ver con el haz reticuloespinal? Sí, de hecho, es la misma sustancia reticular activadora que da origen al haz retículo espinal, es la misma que recibe la información desde la médula por el haz espino reticular. Eso es fácil de recordar. Los haces tienen el nombre de donde inician y de donde terminan. Y se llama espino reticular es porque nace en la médula, espino es médula y reticular es sustancia reticular. Y si escuchan haz retículo espinal es al revés, porque es un haz descendente. Nace en la sustancia reticular y termina en la médula espinal. Es decir, que el primer nombre es donde nace y el segundo donde termina. Exacto, así de sencillo. Si yo digo haz córtico espinal es porque nace en la corteza cerebral y termina en la médula. Si digo haz espino cerebeloso es porque nace en la médula espinal y termina en el cerebelo.
Vieron que esto es fácil. A veces uno se complica más de lo que es, pero bueno, nada más de entender los porqués. Bien, otros haces ascendentes en la médula espinal son el fascículo gracilis y cuneiforme, que fueron los primeritos de los cuales hablamos hoy. Están ubicados en los cordones posteriores y son haces ascendentes. Son muy importantes, sumamente importantes, porque están relacionados con la propiocepción consciente, con la vibración y con el tacto discriminativo. ¿Quién me puede decir qué es propiocepción? ¿Algún valiente? Le doy 2 puntos más en el quiz de hoy quien me dice qué es propiocepción. ¿Qué es propiocepción? Profe, cuando el cerebro manda como información de dónde está la parte del cuerpo, aunque usted no la está viendo, sabe dónde está. ¿Así? Sí, digamos que es una definición coloquial, ¿no? Que sí se acerca bastante, la verdad. La capacidad que tiene el cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo. Muy buena búsqueda en internet, pero ahí son muy lentas. Tiene el internet lento en la casa. No, está bien, mentira, estoy bromeando. Sí, está bien, exactamente. La capacidad que tiene el cuerpo de determinar dónde están las distintas partes del mismo, la capacidad que tiene el cerebro de determinar dónde están las distintas partes del mismo en un momento dado, sin que lo esté viendo. O sea, esa información se viaja a través de estos haces, fascículo gracil y cuneiforme, que ambos en conjunto forman los cordones posteriores. También por ellos viaja la sensibilidad vibratoria, es decir, la vibración, y el tacto discriminativo. Ese tacto discriminativo o tacto epicrítico es el tacto que me permite a mí distinguir entre 2 puntos sobre la piel. Había un taller muy bonito donde usted también podía explorar el tacto discriminativo y podía darse cuenta que el cuerpo puede discriminar entre 2 puntos colocados sobre la piel, y eso varía en distintas áreas del cuerpo. Por ejemplo, en la mano, la distancia que hay entre 2 puntos en las cuales yo puedo percibir que son 2 puntos separados es mucho más, como diría la palabra, más sensible. O sea, la distancia es mucho más pequeña, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la parte posterior de las piernas. Eso se debe a la densidad de unos receptores que se llaman corpúsculos de Meissner. ¿Sí? Este tacto discriminativo está relacionado con estos corpúsculos, se llaman corpúsculos de Meissner, que tienen una mayor densidad en las manos que en otras partes del cuerpo, y por eso en las manos yo puedo discriminar entre 2 puntos separados con una separación de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, a diferencia de lo que ocurre en la parte posterior de las piernas, por ejemplo, o en la espalda, donde esa distancia es mucho mayor. Bien, estos fascículos gracil y cuneiforme van a terminar en los llamados núcleos del mismo nombre, ese es el núcleo de gracil y núcleo del cuneiforme. También tienen como epónimo el núcleo de Gol y núcleo de Bourdache. Y estos núcleos de Gol y de Bourdache envían esta información también hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo.
y de allí la información también viaja hasta la corteza sensitiva primaria, es decir, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Bien, dentro de la médula también existen otros tractos ascendentes que ya los hemos mencionado, son el tracto espinocerebeloso anterior y el espinocerebeloso posterior. Estos tractos espinocerebeloso anterior y posterior conducen la propiocepción no consciente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros tenemos un órgano, está ubicado en la fosa craneal posterior, que es el cerebelo, que es el órgano bochinchoso por experiencia. Él tiene que darse cuenta, además del cerebro, que en qué posición están las distintas partes del cuerpo. Por eso, de esa información, él se da cuenta sin que el cerebro se dé cuenta. Por eso se llama propiocepción inconsciente. Es decir, todos los movimientos que usted haga con sus extremidades o con su cuerpo viaja a través de estos tractos espinocerebelosos, pero el destino final de esta información es el cerebelo. Y hay dos, que son el espinocerebeloso dorsal y el espinocerebeloso ventral. Esta información va a ser utilizada para el control automático de los movimientos del cuerpo, y esto es una de las funciones del cerebelo. En esta imagen usted puede observar cómo la información del tracto espinocerebeloso posterior va a ascender y va a entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, y acá en el otro lado el tracto espinocerebeloso anterior va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. El cerebelo de esta forma está siendo informado de cómo se están moviendo o cuál es la ubicación espacial de las distintas partes de nuestro cuerpo, y nos ayuda a hacer correcciones del movimiento. Bien, voy a echar un poquito para atrás hasta la primera diapositiva para que hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora. A ver. Un varón veragüense que defienda los colores de Veragua y que me hable sobre los cordones posteriores. Llega la información del tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción, algo así. Está hablando de Boris, ¿verdad? Sí. Boris, ¿cómo se llaman los dos haces que están ubicados en los cordones posteriores? No estoy seguro, pero el espinotalámico lateral. No. Boris, ¿tú estás viendo la pantalla? Sí. A ver, dice el número 1 y el número 2. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Los fascículos, el gracil y el cuneate. Ok, esos son los dos haces de los cordones posteriores. Son haces ascendentes. Y llevan, como usted bien dijo, la información del tacto epicrítico, vibración
y propiocepción. A ver, un capitalino o capitalina que me diga qué información viaja por estos dos haces que están señalados con número 3 y número 6. ¿Qué tipo de haces son, profe? ¿Qué información llevan Ah, estos haces que están ubicados aquí, número 3 y número 6? Un capitalino. El haz espino cerebeloso ventral y dorsal, ¿no? Muy El dorsal bien, ya. era el fleshing ventral, powers, algo así. Oh, exactamente. ¿Qué información llevan ellos, Mellán? ¿Tú? Dorsal sensitiva ventral, ok, calma. Dorsal sensitiva ventral motor. Mellán, los dos llevan información de propiocepción no consciente. Los dos, nada más que anatómicamente uno entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y el otro por el pedúnculo cerebeloso inferior. Profesor, los que eran de inconscientes no eran el anterior y posterior. Sí, pero espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Sofía, Sí, are you there? Ok. sí, estoy. Mira, el haz espinocerebeloso dorsal o posterior también recibe el nombre de haz de Fletching. Es el mismo nombre para una sola cosa. Haz espinocerebeloso dorsal o haz espinocerebeloso posterior es el haz de Fletching. Y lo otro es el haz espinocerebeloso ventral o anterior, se le llama también haz de Gowers. Ambos llevan información de propiocepción no consciente. Profe, es que También realmente dice control automático. ¿Alguien dijo que enreda qué? Dígame, que, o dígame. sea, que estos son sinónimos, pero a veces uno se queda pensando, no se acuerda que significan lo mismo. Ya, es lo mismo, sí. ¿Alguien dijo algo de control automático? Sí, sí, entonces tienen que ver eso, el control automático, creo que. Mire, Sí. cuando usted levanta la mano, ahorita está levantando la mano allá en su clase. Esa información a su cerebro le llega que usted está levantando la mano. Esa propiocepción consciente llega por acá atrás, por los cordones posteriores, ¿verdad? Pero esa misma información de la propiocepción viaja a través de los haces espinocerebelosos y viajan hacia el cerebelo. El cerebelo ahí atrás le está dando cuenta, sin que el cerebro se dé cuenta, hacia dónde se están moviendo las extremidades. Pero eso lo utiliza el cerebelo para el control automático de los movimientos de las extremidades. O sea, él lleva la coordinación de esos movimientos. El cerebelo, al tener esa información, él permite hacer cualquier corrección, o sea, hace que los músculos agonistas y antagonistas se contraigan y se relajen simultáneamente para hacer un movimiento, coordina la metría, o sea, con qué profundidad tengo que hacer un movimiento o con qué distancia tengo que mover la mano para que los movimientos sean precisos. Todo eso lo hace el cerebelo, pero él, para hacer eso, él tiene que alimentarse de la información que viaja por estos haces espinocerebelosos dorsal y ventral. ¿Capiche? Sí, profe, gracias.
Ok. A ver, algún joven capitalino aquí que defienda los colores, por lo menos hoy aquí en la clase, porque ahora en el juego de béisbol van a llevar leña. A ver, ay, a usted no le gusta el béisbol, ya me di cuenta, porque si no hubiera, en otro grupo hubieran saltado de una vez. A ver, el número 4, ¿quién me puede decir qué es? ¿Jóvenes? Hola. Número 4, ¿qué es? El tracto córtico espinal. Ajá, el córtico espinal. ¿Qué función tiene el córtico espinal? El tracto córtico espinal lateral tiene como función fisiológica los movimientos voluntarios de las extremidades. Muy bien. Exactamente, eso es, el movimiento voluntario de las extremidades. Es decir, ahorita que estaban levantando sus manos ahí en la casa, esta información nació en la corteza motora primaria. Entonces se le activó un área del cerebro, que es el área 4 de Brodmann. En esas neuronas del área 4 de Brodmann nació un potencial de acción. Eso viajó por el asco córtico espinal, viaja por todo el tallo cerebral y llegó hasta los segmentos cervicales C5, C6, C7 y se activaron los nervios que tienen que ver con los movimientos de esa extremidad, de la extremidad superior. Toda esa información viajó en la médula por el ácido córtico espinal lateral. Yo los invito a que hagan el ejercicio mental con cada uno de estos haces, a imaginarse cómo es que usted mueve las extremidades, cómo viaja la información a través de las extremidades hasta la médula y luego hasta el cerebro, para que usted pueda comprender mejor. Cuando usted comprende las cosas de esta manera, le es más fácil recordar todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy. Si las memoriza, probablemente se le van a olvidar dentro de una semana, pero si las analiza, las va a recordar siempre. Entonces recuerden, cordones posteriores, fascículo gracilis y cuneiforme, información de vibración, propiocepción y tacto discriminativo. En cordones laterales hablamos de los espinos cerebelosos, que llevan información de propiocepción no consciente. Hablamos del córtico espinal, que tiene que ver con los movimientos voluntarios. Y aquí está el haz espinotalámico lateral, que lleva la información de dolor y temperatura. Bien, esta presentación, como les dije, yo se las voy a pasar. Cada diapositiva tiene un audio, lamentablemente es mi voz, así que pues les voy a pedir disculpas que van a escuchar mi voz ahí en ese audio. Pero bueno, no había de otra, no les puedo conseguir una voz diferente que la mía para que repasen pues la información que les he dado. Bien, un par de cosas más ya para terminar. Disculpen que me vaya hoy un poco antes de la hora. Pero
pero para que se vayan preparando para dos cosas, una para el juego de Panamá con Honduras y luego para el juego de Chiriquí con Panamá Metro, en el cual le vamos a ganar a los metropolitanos. Pero bueno, sí, finalmente, hay algo que se llama la distribución somatotópica de la información. Fíjese que en los cordones posteriores, por ejemplo, la información está sectorizada de esta forma, que los segmentos sacros y lumbares están ubicados más medialmente y los segmentos torácicos y cervicales están ubicados más lateralmente. Yo podría decir que el fascículo gracilis lleva más que toda la información de los segmentos sacros y lumbares, y que el cuneiforme lleva más la información de los segmentos cervicales y torácicos. ¿Me siguieron, verdad? ¿Me siguieron? Sí, profesor. Repetirlo otra vez, por favor. Ok. Sí, profe, repita. Dije que, pongan atención, dije que en la médula espinal los haces tienen una distribución somatotópica de tal forma que, por ejemplo, en los cordones posteriores, los segmentos sacros y lumbares del cuerpo tienen su representación más medialmente y los segmentos torácicos y cervicales están ubicados lateralmente, ¿sí? Entonces yo podría decir, según esto, que el fascículo gracilis lleva más información sacra y lumbar y el fascículo cuneiforme lleva más información cervical y torácica. En el haz corticoespinal sucede al revés. Los segmentos sacros y lumbares están más hacia afuera, son más externos, y los segmentos torácicos y cervicales son más mediales, más internos. Esto es importante también que usted lo recuerde para poder entender la fisiopatología del síndrome centromedular. Pero de eso no voy a hablar ahorita. Solamente quiero que recuerden esto. En el haz córtico-espinal, los segmentos cervicales y torácicos están ubicados mediales y los lumbares y sacros son más laterales. Y así para otros haces, por ejemplo el haz espinotalámico, que es este que está acá, pues los segmentos cervicales y torácicos son más mediales y los lumbares y sacros son más externos. Bien, además de estos haces que hemos hablado hasta ahora, en la médula espinal también tenemos unos tractos llamados tractos de asociación, que son haces que conectan distintos segmentos de la médula espinal entre sí. Muy bien, jóvenes, espero haberles podido transmitir algún tipo de conocimiento el día de hoy, que no haya sido un día en vano, que hayan podido aprender algo de neurofisiología y de anatomía. En unos momentos yo les voy a pasar la presentación. Ahora también les voy a enviar la distribución de los temas de las presentaciones que tienen que hacer ustedes. Esto para pues que se vayan preparando, perdón que no se las he enviado. Y bueno, por ahora pues vamos a quedar hasta aquí. Profe, una consulta. ¿Podría, si no es mucha molestia, compartirnos el PPT de la clase pasada? Ajá, ese era el de reflejos. Ajá. ¿No se los compartí? No, ¿No se los compartí? lo compartió. Qué pena, yo se los voy a hacer llegar. Yo lo voy a hacer llegar. Bien. Esto, bueno, sin más. ¿Me escuchan? Le escucho, Andrés. Profe, en el quiz yo lo hice en la computadora y a mí me sale como la fecha de entrega atrasada. La entrega me sale atrasada, pero en mi celular sale como que estaba, o sea, entregada a hora correcta. Y no sé si se puede revisar si le sale. No hay bronca, no hay problema. Listo, profe. Gracias. Bien.
¿Algo más, chicos? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. a ver, Eira. Ok, ¿el video de la semana pasada lo tenía que entregar solamente una persona o todos los del grupo? Bueno, supongo que tiene el nombre, bueno, no los he revisado todos, pero todos tienen el nombre, ¿no? Lo ideal es que mejor cada uno lo entregue, porque acá me aparecen individual, las tareas me aparecen por cada uno. Mejor que cada uno lo envíe. Si no lo han hecho así, mejor que cada quien envíe su video a la plataforma. Ah, entiendo. Muchas gracias, profe. ¿No? ¿Algo más? Sí, profesor. Aparte del libro de Guyton, ¿qué otro libro usted nos aconseja? Creo que usted lo había mencionado, como un segundo. Ajá, allí en la plataforma yo les puse la planificación. Sí, ahí aparece el de, creo que 3 guerras, ¿verdad? Sí, el 3R es bastante resumido y hay uno, el Stuart Ira Fox, que es de fisiología, también es bastante corto. Y está creo que era ese el que recordaba, Stuart. El Stuart Ira Fox, ese está bastante sencillo. Y Gracias. está el Gannon. El Gannon es más corto que el Guyton, también es una biblia de fisiología, pero es más corto. Muy bien. Entonces, nos vemos pues. Gracias, profe, que pasó buenas noches. Gracias. Gracias, profe, que pasó buenas noches. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.